Con una terquedad anticuada, el Imperio Sarkon, una fuerza alienígena despiadada, miró a la colonia como si no fuera nada, un blanco fácil para aplastar sin esfuerzo. Una mañana polvorienta, enormes naves de guerra negras aparecieron en el cielo, bloqueando los soles gemelos y proyectando largas sombras sobre la tierra agrietada. Las sirenas de advertencia de la colonia sonaron, pero no había tiempo que perder. El ataque estaba a punto de comenzar. Entre los colonos estaba Hase, un hombre tranquilo con una mente aguda y manos firmes. No era un soldado, pero años de sobrevivir en este mundo duro lo habían hecho inteligente y resistente. Había estudiado viejas tácticas de la tierra, métodos de caza y guerra de guerrillas en registros rotos y libros descoloridos. Hase sabía que los invasores lo subestimarían y planeaba usar eso en su contra. Las tropas Sarkon bajaron de sus naves, armadas con armas avanzadas, máquinas y drones. Esperaban una victoria fácil. Sus soldados mecánicos marcharon a través del asentamiento, derribando las simples chozas y agarrando cualquier suministro que pudieran. Pero Hase y los colonos no huyeron. En cambio, cuando dio la señal, trampas ocultas cobraron vida. Enterrados bajo el polvo había explosivos hechos de viejos equipos mineros, instalados cuidadosamente durante años. Cables trampa estirados entre rocas irregulares activaron repentinas explosiones. Pozos camuflados llenos de picos afilados sorprendieron a muchos invasores. Los soldados Sarkon tropezaron, atrapados y confundidos. Entonces Hase activó el arma secreta de la colonia, un dispositivo de pulso de energía construido con piezas recuperadas y alimentado por minerales raros del planeta. Una explosión de energía electromagnética surgió a través del valle, apagando las máquinas y armas invasoras durante preciosos segundos. Las tropas Sarkon entraron en pánico. Sus soldados mecánicos se congelaron y se estrellaron, los drones cayeron del cielo y sus armas quedaron en silencio. Los colonos cargaron hacia adelante con rifles oxidados, herramientas mineras y puños. A pesar de su debilidad, los colonos lucharon ferozmente, impulsados por la voluntad de sobrevivir. Hase dirigió un grupo para tomar el control de la zona de aterrizaje de los invasores, mientras otros destruyeron sus depósitos de suministros. El orgullo de los invasores se hizo añicos en minutos. En 7 minutos, las naves Sarkon se retiraron, rotas y humilladas. La colonia más débil había hecho lo que nadie creía posible, habían eliminado a los invasores en un instante. En el momento en que las naves Sarkon desaparecieron sobre el horizonte polvoriento, la colonia estalló en una extraña mezcla de celebración e incredulidad. Durante años, todos habían creído que eran débiles, indefensos y condenados a vivir como parias olvidados en este planeta áspero. Pero ahora habían demostrado algo diferente. Habían sobrevivido, y no solo sobrevivido, habían derrotado a una fuerza alienígena brutal en solo 7 minutos. Hase estaba entre la multitud, respirando con dificultad, su corazón latiendo como un tambor. Se limpió el polvo y el sudor de la frente y miró alrededor a las caras de las personas con las que había vivido durante años. Estaban golpeados, magullados y exhaustos, pero había algo nuevo en sus ojos, un feroz orgullo, un fuego que no había estado allí antes. Esto no es solo suerte, pensó Hase. Es algo más, algo que nos ganamos. Los líderes de la colonia se reunieron rápidamente en el centro de mando improvisado, un simple edificio de piedra que apenas resistía los fuertes vientos de Epsilon 7. Hase fue llamado junto con algunos otros que habían ayudado a planificar las defensas. Mara, la estratega de facto de la colonia antes de que Hase tomara el mando, lo saludó con una sonrisa cansada pero genuina. Lo hiciste bien allá afuera, dijo en voz baja. Todos lo hicimos. Hase asintió, pero su mente ya estaba pensando en el futuro. El Imperio Sarkon era poderoso, y este ataque había sido solo una ola. Si pensaban que la colonia era débil, no se detendrían después de una derrota. Volverían más fuertes, con más soldados y armas más grandes. Necesitamos prepararnos, dijo Hase. Esto fue solo una prueba. Volverán.
Los líderes estuvieron de acuerdo. La colonia no podía permitirse esperar. Los pocos fragmentos de tecnología avanzada que habían recuperado de los restos de los invasores fueron estudiados cuidadosamente, y los ingenieros trabajaron día y noche para reparar y mejorar sus trampas y armas. Cada colono capaz fue entrenado, no solo en combate básico, sino en usar el entorno a su favor. El duro planeta, que una vez fue una maldición, ahora era un arma. Hase pasó horas caminando por el perímetro de la colonia, estudiando la tierra como un cazador rastreando a su presa. Conocía cada roca, cada cresta, cada grieta oculta que podría usarse en una pelea. Las tormentas de polvo que habían hecho la vida miserable ahora eran cobertura para emboscadas. Los lechos de ríos secos podían ocultar cargas explosivas. Los minerales raros del planeta podían alimentar sus armas de energía de manera más eficiente. Pero no se trataba solo de herramientas y armas. Se trataba de las personas. Hase entendió que, sin importar cuántas máquinas o trucos tuvieran, la mayor fortaleza de la colonia era su espíritu, su negativa a rendirse incluso cuando todo estaba en su contra. Una tarde, mientras los soles gemelos se ponían detrás de las montañas irregulares, Hase se sentó solo en una cresta con vista a la colonia. El cielo se volvió naranja profundo, desvaneciéndose a púrpura mientras la noche se asentaba. El aire era fresco ahora, y las estrellas comenzaban a brillar débilmente. Pensó en el ataque, cuán rápido había sucedido, cuán cerca había estado del desastre. Si algunas trampas no hubieran funcionado perfectamente, si el dispositivo de pulso de energía no hubiera disparado en el momento adecuado, la colonia podría haber sido aniquilada como tantas otras en la galaxia. Pero no fueron aniquilados. Contraatacaron. Ganaron. Sus pensamientos fueron interrumpidos por una suave voz detrás de él. Mara había venido a unirse a él. «Estás pensando demasiado», dijo, sentándose a su lado. Hase se encogió de hombros. «No puedo parar. No ahora. Todos lo sentimos, pero pensar demasiado nos matará. Tenemos que seguir adelante, seguir mejorando». Ella sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, una simple tableta de datos. «Mira esto», dijo, entregándoselo. Mostraba imágenes tomadas de las naves invasoras antes de que se fueran, enormes flotas reuniéndose lejos, preparativos para una invasión completa. La mandíbula de Hase se tensó. ¿Así que van en serio con esto? Mara asintió. Tenemos tal vez 2 meses antes de que llegue la próxima ola. Necesitamos estar listos. Las siguientes semanas fueron un borrón de actividad. La colonia se transformó de un grupo disperso de supervivientes a una comunidad disciplinada centrada en la supervivencia y la resistencia. Las escuelas se convirtieron en campos de entrenamiento. Los ingenieros fabricaron nuevas armas y mejoraron las viejas. Los agricultores cavaron trincheras y colocaron trampas. Todos tenían un papel y todos entrenaban duro. Hase se encontró en un papel de liderazgo. No era oficial, no había rangos militares aquí, pero los colonos confiaban en él porque había demostrado que podían ganar. Hizo planes, enseñó tácticas y coordinó equipos de defensa. Era agotador, pero le daba un propósito. Una noche, mientras caminaba por el asentamiento, Hase escuchó una conversación que lo estremeció. 2 colonos hablaban de rendirse cuando regresaran los invasores. Decían que tal vez la Tierra había olvidado este lugar por una razón, que la colonia era demasiado débil para luchar una guerra real. Hase se detuvo y los miró. «Débiles», dijo en voz baja. «No somos débiles. Solo que no hemos tenido la oportunidad de mostrar de qué estamos hechos». Los colonos necesitaban esperanza, y Hase sabía que él tenía que ser quien la diera. A medida que pasaban los días, las defensas de la colonia se fortalecían, pero el miedo al próximo ataque era grande. Las personas que una vez se sintieron olvidadas ahora se sentían observadas, cazadas. Cada ruido extraño, cada sombra en la oscuridad aceleraba los corazones. Finalmente, llegó el día.
El cielo se oscureció cuando regresaron las naves de guerra Sarkon, más grandes y numerosas que antes. Pero esta vez, la colonia estaba lista. Jace estaba en la primera línea, su rifle colgado sobre su hombro y una nueva espada de energía atada a su costado. A su alrededor, los colonos manejaban las trampas y armas mejoradas, con ojos afilados y firmes. Cuando los invasores aterrizaron, no encontraron un blanco fácil. En cambio, se enfrentaron a una fortaleza construida a partir de años de dificultades y determinación. La batalla fue feroz y larga, a diferencia del rápido ataque anterior, pero la colonia luchó con la furia de personas que no tenían nada más que perder. Jace se movió a través del caos, dirigiendo cargas, rescatando a colonos atrapados y derribando enemigos con precisión. Pasaron horas y la marea cambió. Los invasores vacilaron, sus máquinas se averiaban bajo ataques implacables y trampas inteligentes. Para cuando los soles gemelos comenzaron a elevarse, los invasores estaban en plena retirada. Jace miró sobre el campo de batalla, con humo elevándose de los escombros, y sintió un profundo orgullo. La colonia más débil ya no era débil. Eran una fuerza a tener en cuenta. Pero Jace sabía que esto era solo el comienzo. La galaxia estaba observando ahora, y su lucha estaba lejos de terminar. La mañana después de la segunda batalla amaneció fría y tranquila. Los soles gemelos de Epsilon 7 asomaron sobre el horizonte, proyectando una luz pálida sobre el paisaje destrozado donde las naves invasoras habían caído como cicatrices oscuras en el suelo polvoriento. El aire todavía olía a humo y metal quemado, pero la colonia estaba viva y más fuerte que nunca. Jace caminó por el asentamiento, sus botas crujiendo sobre escombros rotos, sus ojos escaneando las caras de los sobrevivientes. Las personas estaban cansadas, algunas cojeando por heridas, otras pálidas por el agotamiento. Pero había algo nuevo en la forma en que se llevaban, una mezcla de alivio, orgullo y resolución endurecida. Mara se unió a él mientras se acercaba al centro de mando. Lo hicimos, dijo suavemente, observando a la colonia zumbar con energía renovada. Sobrevivimos a lo peor que pudieron lanzarnos. Jace asintió, pero mantuvo su rostro serio. Volverán, tal vez no pronto, pero lo intentarán de nuevo. Los líderes se habían reunido dentro del centro de mando. La habitación estaba llena de mapas, piezas rotas de tecnología alienígena y tabletas de datos dispersas. La supervivencia de la colonia dependía de convertir lo que habían aprendido de las peleas en fuerza para el futuro. Tenemos que entender contra quién nos enfrentamos, dijo Jace, señalando el mapa. El Imperio Sarkon no es solo otra amenaza alienígena. Están organizados, despiadados y adaptables. Cada batalla que pierden los hace más peligrosos. Mara frunció el ceño. Vinieron aquí pensando que este lugar era una broma, una colonia débil de la que nadie se preocupaba. Ahora nos ven como un problema. La mandíbula de Jace se tensó. Y los problemas no son ignorados. Durante días, Jace y los científicos de la colonia trabajaron para recuperar datos de los restos de los invasores. Drones rotos, armas destrozadas y uniformes quemados fueron examinados cuidadosamente. La información era limitada, pero reveló una verdad escalofriante: el Imperio Sarkon ya había aplastado muchas otras colonias humanas antes con brutal eficiencia. Epsilon 7 fue su primer fracaso real. Este conocimiento era aterrador y motivador. Significaba que la colonia no solo estaba luchando por sí misma, sino por la idea de que los humanos podían sobrevivir contra probabilidades abrumadoras. Una tarde, Jace se reunió con un pequeño grupo de colonos en una esquina tranquila del asentamiento. Eran las mejores mentes de la colonia, ingenieros y luchadores. Entre ellos estaba Trick, un hombre alto y fibroso conocido por su habilidad con las armas, y Laya, una ingeniosa ingeniera que había construido gran parte de su tecnología de pulso de energía. Necesitamos un plan para contraatacar, dijo Jace, caminando lentamente. Esperar a que ataquen de nuevo no es suficiente. Tenemos que llevar la pelea a ellos. Trick asintió.
Están organizados como una máquina. Si podemos interrumpir sus líneas de suministro o golpear sus naves de mando, podemos ralentizarlos. Laya agregó, he estado trabajando en modificar el dispositivo de pulso. Si podemos aumentar su alcance y potencia, tal vez podamos eliminar sus comunicaciones antes de que incluso aterricen. Hase miró a cada uno de ellos, sintiendo el peso de la responsabilidad. Es arriesgado. Todavía somos pequeños, todavía débiles en números. Pero si no actuamos, volverán más fuertes. O luchamos inteligentemente o morimos esperando. El grupo acordó empezar a preparar un equipo de ataque, pequeño, rápido y mortal. Necesitarían reunir inteligencia, planificar cuidadosamente y usar cada ventaja que el planeta les diera. Mientras tanto, la moral de la colonia comenzó a cambiar. Las historias de sus victorias se extendieron, y más personas que una vez dudaron de ellos comenzaron a creer en su causa. La colonia débil se estaba convirtiendo en un símbolo, no solo de supervivencia, sino de resistencia. Pero Hase sabía que el costo era alto. Cada día más familias enterraban a sus muertos, y cada noche soñaba con las caras perdidas en la batalla. La colonia había ganado, sí, pero la victoria venía con dolor. Una noche, Hase estaba de pie en el borde del asentamiento, mirando al oscuro cielo. Las estrellas parecían distantes y frías, pero debajo de ellas, el planeta zumbaba con vida, la vida obstinada y feroz de personas que se negaban a rendirse. De repente, un ruido agudo detrás de él hizo que Hase se girara. Era Mara, llevando una pequeña bolsa. Encontré algo, dijo en voz baja, entregándole una tableta de datos. Intercepté una transmisión de su flota. Los ojos de Hase escanearon el mensaje, una advertencia de los comandantes Arcon sobre una posible rebelión humana extendiéndose por sistemas cercanos. Hablaba de un arma secreta que los humanos estaban desarrollando, algo lo suficientemente poderoso como para desafiar el control del imperio. El corazón de Hase se aceleró. ¿Podría ser una oportunidad para terminar esta guerra? ¿O era otra trampa? Los líderes de la colonia debatieron ferozmente en los días siguientes. Algunos querían atacar inmediatamente, aprovechando el impulso de sus victorias. Otros advertían cautela, temiendo la represalia de los Arcon. Hase empujó por un término medio. No tenemos el lujo de esperar para siempre, pero necesitamos estar preparados. Enviaremos un pequeño equipo para explorar la flota enemiga, reunir inteligencia, encontrar debilidades. Luego decidimos. La decisión fue tomada, y Hase fue elegido para liderar la misión. Pasó la siguiente semana entrenando con su equipo, Trick, Laya y un puñado de otros que se habían probado en la batalla. Aprendieron a moverse silenciosamente a través del terreno rocoso, usar nuevas armas y comunicarse sin ser detectados. En la noche de su partida, la colonia se reunió para despedirlos. El estado de ánimo era sombrío pero esperanzador. Estaban enviando una parte de sí mismos a la guarida del enemigo, pero era un riesgo que tenían que tomar. Hase miró las caras a su alrededor, amigos, vecinos, extraños unidos por el destino. Se prometió a sí mismo que no les fallaría. El equipo partió justo antes del amanecer, moviéndose a través de la superficie árida del planeta hacia las montañas distantes donde se había visto la flota Sarkon. El viaje fue duro. El terreno era áspero, y el constante miedo al descubrimiento mantuvo a todos alerta. Viajaron de noche, descansando en pequeñas cuevas durante el día. En la cuarta noche, llegaron a una cresta con vista a la base oculta del enemigo, una estación masiva fuertemente custodiada tallada en la ladera de la montaña. Desde aquí, Hase podía ver naves acopladas y tropas moviéndose abajo. El equipo estableció un pequeño puesto de observación, enviando informes encriptados de vuelta a la colonia con cada detalle. Mientras observaban, Hase se dio cuenta de cuán vasto era realmente el poder del enemigo, cientos de naves, miles de soldados y armas que empequeñecían cualquier cosa que la colonia hubiera visto.
Pero también notó grietas, desorganización, retrasos en los suministros y la frustración de los invasores después de sus fracasos en Epsilon 7. Esa noche, Haase reunió a su equipo. Hemos visto contra qué nos enfrentamos, pero también hemos visto sus debilidades. Es hora de atacar. El plan era audaz: infiltrarse en la base, colocar explosivos en la red eléctrica principal y interrumpir las operaciones de la flota. La misión era peligrosa. El fracaso significaba la muerte. El éxito significaba una oportunidad para cambiar el rumbo de la guerra. Bajo la cobertura de la oscuridad, el equipo se movió silenciosamente a través de túneles y patrullas de seguridad. El corazón de Haase latía con cada paso, pero mantuvo su enfoque agudo. Colocaron las cargas cuidadosamente, configurando temporizadores para darle suficiente tiempo para escapar. Mientras se retiraban, sonaron alarmas. La base se estaba despertando ante el ataque. El equipo corrió a través de los retorcidos corredores, esquivando guardias y defensas automatizadas. Explosiones sacudieron la estación detrás de ellos, cortando la energía y arrojando a los invasores al caos. Cuando finalmente salieron al aire frío de la noche, la base ya estaba paralizada. Las naves estaban varadas en las plataformas de aterrizaje, los soldados confundidos y desorganizados. Haase miró hacia atrás una vez, luego dirigió al equipo hacia la seguridad de las montañas. La misión fue un éxito, pero era solo el comienzo. Mientras desaparecían en la oscuridad, Haase sabía una cosa con certeza: la colonia podría ser la más débil, pero ya no estaba indefensa. La guerra había cambiado, y ellos también. Las montañas se alzaban oscuras y silenciosas alrededor de Haase y su equipo mientras se alejaban de la base Sarkon paralizada. Sus pulmones ardían por el aire frío y seco de Epsilon 7, y cada músculo dolía por la larga caminata, pero sus espíritus estaban altos. Habían asestado un golpe poderoso contra los invasores, y la colonia esperaba su regreso. Aún así, Haase sabía mejor que celebrar demasiado pronto. Los Sarkon eran despiadados y bien equipados. Su represalia sería rápida y despiadada. Por ahora, la supervivencia era su prioridad. El grupo se movió con cautela, tomando las rutas más largas y menos esperadas de regreso a la colonia. Tak, el explorador, vigilaba adelante, mientras Laya revisaba los temporizadores de sus últimos explosivos, asegurándose de que ninguno quedara atrás para delatar su posición. La noche era completamente negra, con solo el débil brillo de estrellas distantes iluminando el paisaje rocoso mientras subían más alto en las montañas. El terreno áspero ralentizó su progreso. Piedras sueltas se deslizaban bajo sus botas, y grietas ocultas amenazaban con tragarse un paso inestable. La mente de Haase corría, no solo con los desafíos físicos, sino con la amenaza inminente de que los Sarkon descubrieran su sabotaje. No podemos quedarnos expuestos aquí mucho más, susurró Trick, con ojos agudos. Enviarán grupos de búsqueda pronto. Haase asintió. Seguimos adelante. Casi estamos allí. Horas más tarde, justo antes del amanecer, el grupo agotado finalmente llegó al borde de un cañón estrecho. Abajo yacía la extendida colonia, sus débiles luces brillando como estrellas contra la tierra oscura. La vista llenó a Haase de una mezcla de alivio y determinación. Pero el peligro no había terminado. Un repentino ruido agudo resonó desde el cañón, un bajo zumbido que creció constantemente más fuerte. Drones mecánicos buscando señales de su presencia. Al suelo, siseó Haase, sacando su rifle mientras el equipo se apresuraba a cubrirse detrás de afloramientos rocosos. Los drones barrieron el área, escaneando con sensores rojos fríos. Laya levantó su dispositivo, liberando un pulso que deshabilitó brevemente sus sistemas, haciendo que varios drones se estrellaran contra las paredes del cañón. El equipo aprovechó el momento para moverse, pero más drones se acercaban rápidamente. Trick disparó con precisión, derribando un dron tras otro, pero sus números eran abrumadores. Necesitamos separarnos, gritó Haase. Trick, toma la cresta izquierda. Laya,
sígueme a la derecha. Se lanzaron en direcciones opuestas, zigzagueando a través de rocas y nubes de polvo. La respiración de Hasse se hizo difícil mientras zigzagueaba por caminos estrechos, con los sensores de los drones aún buscando. Llegó a un saliente con vista al suelo del cañón y disparó un último tiro que derribó a un dron perseguidor. El equipo se reagrupó cerca de la boca del cañón, golpeados y sin aliento, pero intactos. Eso estuvo cerca, dijo Laia, limpiándose el sudor de la frente. Demasiado cerca, Hasse asintió sombríamente. Están desesperados. Intentarán cualquier cosa para atraparnos. De vuelta en la colonia, el ambiente era tenso. La noticia del exitoso ataque se extendió rápidamente, pero también las advertencias de contraataque Sarkon. Los líderes se reunían diariamente para estrategizar, equilibrando la necesidad de defender el asentamiento mientras planeaban misiones adicionales. Hasse se encontró en el centro de todo. Su éxito lo había convertido en un líder natural, pero la presión pesaba mucho. No podía ignorar el creciente agotamiento en su rostro o los círculos oscuros debajo de sus ojos. Una tarde, Mara se le acercó en el centro de mando, su voz baja: «Estás presionando demasiado, Hasse. Necesitas descansar». Él sacudió la cabeza. «No hay tiempo para descansar. Si no nos mantenemos adelante, lo perderemos todo». Ella le dio una triste sonrisa. «Y si tú te rompes, perdemos nuestra mejor esperanza». Su conversación fue interrumpida por una alerta repentina, un dron de reconocimiento avistado muy por encima de la colonia, moviéndose silenciosamente a través del cielo. El corazón de Hasse se hundió. Los Harkon todavía estaban observando, todavía cazando. La colonia se apresuró a prepararse. Los escuadrones defensivos ocuparon los puestos de vigilancia, listos para sonar alarmas. Los ingenieros trabajaron en interferir señales y mejorar sus sistemas de alerta temprana. Durante la siguiente semana, las defensas de la colonia fueron probadas repetidamente. Pequeñas escaramuzas estallaron a lo largo de las fronteras, cada vez llevando a los colonos a sus límites. Los invasores estaban aprendiendo, adaptándose, pero también lo hacían los humanos. Hasse dirigió patrullas a los páramos, reuniendo inteligencia y atacando líneas de suministro. Cada misión era más peligrosa que la anterior, pero con cada victoria, la confianza de la colonia crecía. Sin embargo, bajo la superficie, las dudas se arrastraban. No todos creían que la victoria fuera posible. Algunos susurraban que la lucha de la colonia era inútil contra un imperio tan vasto. El miedo y la desesperación persistían como una sombra. Una tarde, Hasse se encontró en una esquina tranquila del asentamiento, hablando con una joven colona llamada Mira. Apenas tenía 18 años, pero había luchado valientemente en las batallas. ¿Alguna vez te preguntas si todo vale la pena?, preguntó ella, con ojos amplios y honestos. Hasse la miró, recordando sus propios miedos. Todos los días, admitió. Pero creo que estamos luchando por algo más grande que nosotros mismos, por nuestro futuro. Mira asintió lentamente, una chispa de esperanza iluminando su rostro. A medida que la colonia se fortalecía, surgió una nueva amenaza. Llegaron informes de otros asentamientos humanos cayendo ante los Harkon, algunos completamente aniquilados. El alcance de los invasores era vasto, y su brutalidad sin igual. Hasse y los líderes se dieron cuenta de que no podían luchar solos. Necesitaban aliados, otras colonias, grupos de resistencia humana dispersos entre las estrellas. Enviando mensajes a través de canales encriptados, la colonia se acercó, compartiendo información, estrategias y esperanza. Lentamente, una red de resistencia comenzó a formarse. Era una alianza frágil, construida sobre confianza y desesperación, pero le dio a los colonos algo que no habían sentido en mucho tiempo, una oportunidad. Una tarde, mientras los soles gemelos se ponían detrás de las montañas, Hasse estaba una vez más en la cresta con vista a la colonia. Las estrellas de arriba parecían más brillantes, llenas de promesas silenciosas.
Cerró los puños, sintiendo el peso de la lucha por delante. Los Harkon eran poderosos, pero la colonia ya no era débil. Eran humanos, eran sobrevivientes, y no se irían silenciosamente a la noche. La alianza era frágil, pero era la mejor esperanza que tenía la colonia. Jace pasó largas horas comunicándose con asentamientos distantes, compartiendo sus éxitos y fracasos, aprendiendo de las experiencias de otros. Cada mensaje llevaba una súplica silenciosa: no estamos solos. La red de resistencia estaba creciendo, pequeños bolsillos dispersos de humanos contraatacando, negándose a inclinarse ante el dominio del Imperio Sarkon. Era un juego peligroso, pero Jace creía que si estos bolsillos podían unirse, podrían convertirse en una fuerza lo suficientemente fuerte para desafiar al Imperio. De vuelta en Epsilon 7, la vida se asentó en una rutina tensa. La colonia trabajaba sin parar, reparando defensas dañadas, entrenando nuevos reclutas y preparándose para el inevitable siguiente asalto. Los soles gemelos subían y bajaban sobre una tierra que ya no era solo un páramo estéril, sino un campo de batalla donde la esperanza y la desesperación luchaban tan ferozmente como los colonos y los Harkon. Un atardecer, mientras Jace examinaba los nuevos planos de defensa con Mara, una transmisión codificada llegó al centro de mando. Los dos intercambiaron miradas tensas mientras descifraban el mensaje. Provenía de una colonia distante, Nueva Armonia, considerada perdida hace meses. Arma secreta funcional. Coordenadas adjuntas. Necesitamos fuerzas diversivas para evitar detección Sarkon. Ventana, 72 horas. Jace estudió las coordenadas, sintiendo que su corazón se aceleraba. Es real, murmuró. El arma que mencionaban en las transmisiones interceptadas. Mara frunció el ceño, escéptica. ¿Y si es una trampa? Los Harkon podrían estar atrayéndonos. Si es una trampa, moriremos, dijo Jace simplemente. Pero si es real. Podría cambiar todo, completó Mara. En menos de una hora, los líderes de la colonia se habían reunido. El debate fue intenso, las voces se elevaban mientras algunos argumentaban que era demasiado arriesgado, que la colonia debería centrarse en su propia supervivencia. Jace se puso de pie lentamente. La habitación se quedó en silencio. Hemos sobrevivido aquí porque nos negamos a aceptar que somos la colonia más débil, dijo, su voz firme. Ahora tenemos que demostrar que no somos solo supervivientes, sino luchadores que pueden cambiar el curso de esta guerra. Después de tensa deliberación, se tomó la decisión. La colonia montaría una operación para verificar la existencia del arma y, si era real, asegurarla antes de que los Harkon pudieran destruirla. El plan era audaz, mientras Jace lideraría un pequeño equipo hacia Nueva Armonia, la colonia orquestaría el ataque más provocativo hasta la fecha contra las fuerzas Harkon. Una distracción que atraería la atención del enemigo lejos de la verdadera misión. Las siguientes 24 horas fueron un frenesí de preparaciones. Laia modificó sus dispositivos de pulso para mayor alcance. Trick preparó explosivos que podrían desactivar los nuevos escudos Harkon. Mara, contra las protestas de Jace, insistió en unirse al equipo de infiltración. Necesitas a alguien que entienda los códigos de transmisión aliados, argumentó, con una mirada que no admitía discusión. Además, ya has cargado con demasiado peso sobre tus hombros. No hagas esto solo. La noche antes de partir, Jace no podía dormir. Salió de su refugio y caminó hasta la cresta donde tantas veces había contemplado la colonia. El aire frío afilaba sus sentidos mientras miraba las estrellas. En algún lugar allá arriba, miles de colonias humanas luchaban o se rendían ante el avance Sarkon. Lo que sucediera en los próximos días podría determinar el destino de todas ellas. Pensando en huir. La voz de Mira lo sorprendió. La joven colona se acercó, su rostro iluminado por la luz de las estrellas. Jace sonrió levemente. Pensando en todo lo que podría salir mal. Y todo lo que podría salir bien, añadió ella. Quiero ir con ustedes. Jace negó con la cabeza.
Necesitamos gente fuerte aquí. La distracción será peligrosa. Mira asintió, aceptando su decisión. Entonces te daré algo. Le entregó un pequeño trozo de metal tallado, un símbolo que los colonos habían comenzado a usar como amuleto de la suerte. Para que recuerdes por qué luchamos. Al amanecer, los equipos se separaron. Un grupo masivo de colonos, liderado por Trick, se dirigió hacia las bases Arcon para montar la mayor ofensiva que la colonia había intentado jamás. Mientras tanto, Jace, Mara, Laya y 2 exploradores experimentados abordaron una pequeña nave recuperada de los invasores y despegaron hacia Nueva Armonia. El viaje fue tenso. La nave, aunque modificada para no emitir señales detectables, apenas soportaba la velocidad necesaria para llegar a tiempo. A través de las ventanas de la cabina, Jace observaba cómo los estériles paisajes de Epsilon 7 daban paso al vacío del espacio, un recordatorio de lo pequeños que eran en la inmensidad del conflicto galáctica. Llegaron al espacio de Nueva Armonia 52 horas después, ocultándose tras una luna mientras escaneaban la zona. La colonia, una vez vibrante comunidad minera, parecía abandonada, sus estructuras dañadas por ataques previos. No detecto signos de vida, murmuró Laya, estudiando los sensores. Pero hay algo extraño. Una energía pulsante bajo la superficie. Jace y Mara intercambiaron miradas. Vamos a acercarnos con cuidado, ordenó él. La nave descendió silenciosamente, aterrizando en un cráter cercano para evitar detección. Con trajes presurizados y armas listas, el pequeño equipo avanzó hacia la colonia fantasma. Las calles estaban desiertas, cubiertas de escombros y manchadas con los restos oscuros de antiguos combates. Jace sentía una inquietante familiaridad, así podría haber acabado Epsilon 7 si no hubieran resistido el primer ataque. Un leve destello azul desde un edificio semi-derrumbado captó su atención. Allí, señaló en silencio. Al acercarse, descubrieron una escotilla camuflada que conducía bajo tierra. Laya desactivó los sensores de seguridad y la puerta se abrió con un siseo neumático. Dentro, las luces tenues iluminaban un largo pasillo que descendía profundamente bajo la superficie. El equipo avanzó cautelosamente, cada paso resonando en el inquietante silencio. Finalmente, el pasillo se expandió en una enorme cámara subterránea. Lo que vieron los dejó sin aliento, docenas de técnicos y científicos trabajaban frenéticamente alrededor de una estructura cristalina que pulsaba con energía azul brillante. En el centro de la cámara se encontraba una mujer alta de cabello blanco, monitoreando hologramas de datos complejos. Comandante Elisa, murmuró Mara, reconociendo a la legendaria líder de Nueva Armonia, supuestamente muerta en el primer ataque Sarkon. La mujer se volvió al escuchar su nombre, su rostro marcado por cicatrices de batalla, pero sus ojos aún ardían con determinación feroz. Han llegado, dijo simplemente. Justo a tiempo. Elisa les explicó rápidamente la situación mientras los conducía hacia el dispositivo central. Habían descubierto que los Arcon operaban mediante una red de comunicación cuántica que coordinaba todas sus fuerzas. El dispositivo que habían construido podría interrumpir esta red, dejando a las fuerzas invasoras incomunicadas y desorganizadas durante horas críticas. El problema, continuó, es que necesitamos acercarlo a uno de sus nodos principales para que tenga efecto en toda la red. Y el más cercano está fuertemente custodiado. Señaló un holograma que mostraba una enorme estación espacial Sarkon. Jace estudiaba el arma. ¿Y necesitan nuestra ayuda para llevarlo hasta allí? Elisa sonrió levemente. Necesitamos más que eso. El dispositivo requiere ser activado manualmente. Alguien tendrá que quedarse para asegurar que funcione correctamente. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Era una misión suicida. Antes de que pudieran discutir más, las alarmas comenzaron a sonar. Un técnico corrió hacia ellos, pánico en su rostro. Fuerzas Arcon acercándose. Han encontrado nuestra ubicación. La cámara explotó en actividad mientras todos se apresuraban a sus puestos. Elisa maldijo.
Debe haber sido una fuga de información. Tenemos que mover el dispositivo ahora o todo estará perdido. Hase tomó una decisión instantánea. Nuestra nave está oculta y modificada para evitar detección. Podemos llevar el dispositivo. El traslado del arma fue caótico. Mientras los técnicos desconectaban el dispositivo, los primeros disparos Harkon comenzaron a sacudir la base subterránea. Polvo y escombros caían del techo mientras el equipo corría hacia la salida, cargando el pesado núcleo del arma. Y Mara, contacta a Epsilon 7, gritó Hase por encima del estruendo. Diles que mantengan la distracción el mayor tiempo posible. El mensaje que recibieron de vuelta era inquietante, la colonia estaba bajo ataque masivo. La distracción había funcionado demasiado bien, atrayendo una respuesta Sarkon mucho mayor de lo anticipado. Están siendo aplastados, murmuró Mara, el horror evidente en su voz. Hase sintió que el tiempo se detenía. Su colonia, su gente, estaban pagando el precio de esta misión con sus vidas. Y ahora debían elegir, volver para ayudarles o continuar hacia el nodo Sarkon para intentar detener la guerra de una vez por todas. Tenemos que seguir adelante, dijo finalmente, su voz ronca. Es lo que ellos querrían. Es por lo que están luchando. Con el dispositivo asegurado en la nave y un puñado de técnicos de Nueva Armonia a bordo, despegaron bajo fuego enemigo. La nave se sacudió violentamente mientras los disparos láser rozaban su casco, pero Laia maniobró hábilmente, llevándolos fuera del alcance hacia el espacio profundo. A medida que se acercaban al nodo Sarkon, la enormidad de su misión pesaba sobre ellos. Los escaneos revelaban defensas masivas, naves de guerra, cañones de defensa, campos de energía. Es imposible acercarse directamente, evaluó uno de los técnicos. Hase estudió los datos, buscando desesperadamente una solución. Fue entonces cuando notó algo, el nodo recibía regularmente envíos de suministros. Ahí está nuestra entrada, señaló. Nos hacemos pasar por una nave de suministros. Usamos códigos capturados. Era arriesgado, pero no tenían alternativas. Reprogramaron la nave para emitir señales Harkon y se acercaron lentamente al nodo, transmitiendo los códigos robados. Los segundos se estiraron como horas mientras esperaban. Milagrosamente, funcionó. Las defensas les permitieron aproximarse a los hangares de carga. Ahora viene la parte difícil, dijo Elisa, preparando un pequeño equipo de infiltración. Tenemos que llevar esto al núcleo de comunicaciones y activarlo. Hase asintió. Yo iré. Mara dio un paso adelante. No solo. La infiltración fue un ejercicio de nervios de acero y precisión. Disfrazados con uniformes Harkon recuperados, el pequeño equipo se movió por los corredores metálicos del nodo, evitando patrullas y ocultándose en sombras. El dispositivo, ahora compactado en una mochila especial, pesaba en la espalda de Hase con cada paso. Finalmente llegaron al centro neurálgico de la estación, una inmensa sala dominada por cristales de datos alienígenas que pulsaban con luz verdosa. Aquí se coordinaban todas las comunicaciones del sector. Tenemos 5 minutos antes de que noten nuestra presencia, advirtió Laia, conectando dispositivos de interferencia para bloquear los sensores locales. Trabajando con velocidad febril, Elisa y los técnicos comenzaron a configurar el arma. Hase y Mara montaron guardia, tensos y alertas. Casi listo, murmuró Elisa. Pero necesitamos iniciar la secuencia manualmente y mantener el dispositivo estabilizado durante la emisión inicial. Hase entendió inmediatamente lo que significaba. Alguien tendría que quedarse. Yo lo haré, dijo con firmeza. No, respondió Mara al instante. Debe haber otra manera. No la hay, intervino Elisa, su rostro sombrío. Y no tenemos tiempo para discutir. Una alarma distante comenzó a sonar. Habían sido descubiertos. Vayan, ordenó Hase, tomando posición junto al dispositivo. Lleven la palabra a las colonias. Díganles que se preparen para contraatacar en cuanto la red caiga.
El caos se desató mientras el resto del equipo comenzaba su retirada. Disparos láser iluminaban los pasillos mientras se abrían paso hacia la nave. Hase podía escuchar el combate alejándose mientras permanecía solo con el dispositivo, sus manos firmemente en los controles. En ese momento de soledad, sacó el pequeño amuleto que Mira le había dado. Lo apretó en su puño, pensando en la colonia que había dejado atrás, en las personas que habían confiado en él. El dispositivo comenzó a brillar con intensidad cegadora mientras Hase iniciaba la secuencia final. A su alrededor, los sistemas Arcon empezaron a fallar, las luces parpadeaban y las alarmas se silenciaban abruptamente. A través de las comunicaciones que aún funcionaban, escuchó la voz de Mara: «Estamos fuera. La nave está despegando». «Funciona», respondió Hase, observando cómo la energía del dispositivo se expandía en ondas visibles. «La red está cayendo». En ese instante, una explosión sacudió la sala de control. Tropas Arcon habían llegado. Hase se alejó del dispositivo, que ahora operaba por sí mismo, y tomó su arma. «Vayan a Epsilon 7», dijo por el comunicador. «Reúnan a todas las colonias. Tienen 6 horas antes de que reconstruyan la red». «Hase». La voz de Mara se quebró. «Ha sido un honor luchar junto a ustedes», respondió él, cortando la comunicación mientras los primeros soldados Arcon entraban a la sala. Lo que los Arcon no sabían era que Hase había modificado el dispositivo en los últimos segundos. No solo interrumpiría sus comunicaciones, sino que sobrecalentaría el núcleo del nodo, causando una reacción en cadena. Mientras luchaba, manteniendo a los soldados alejados del arma el tiempo suficiente para que completara su ciclo, Hase pensó en la ironía: la colonia más débil había resultado ser la más fuerte después de todo. A años luz de distancia, la nave escapaba a máxima velocidad cuando una explosión masiva iluminó el espacio donde había estado el nodo Sarkon. La onda expansiva los alcanzó, sacudiendo la nave violentamente, pero Laia logró estabilizarla. En la cabina, Mara observaba en silencio el resplandor distante. «Lo logró», susurró. En las 6 horas siguientes, sucedió algo sin precedentes. Mientras las fuerzas Arcon, repentinamente descoordinadas y confusas, luchaban por reorganizarse, un mensaje se propagó de colonia en colonia: era el momento de contraatacar. Epsilon 7, aunque gravemente dañada por el último asalto, se convirtió en el símbolo del levantamiento. Trick y Mira, que habían sobrevivido a la batalla, lideraron una ofensiva feroz contra las tropas Arcon desorientadas. Por toda la galaxia, colonias que habían permanecido sometidas durante años tomaron las armas. 3 días después, cuando Mara y los demás regresaron a Epsilon 7, encontraron una escena sorprendente: los invasores estaban en plena retirada. Sus naves abandonando el sistema mientras las colonias cercanas convergían para apoyar la resistencia. En el centro de mando reconstruido, Mara compartió la historia de lo que había sucedido en el nodo Sarkon. Cuando terminó, hubo un momento de silencio, luego una oleada de determinación feroz. El sacrificio de Hase no sería en vano. Un año después, la guerra contra los Arcon había cambiado radicalmente. El imperio que una vez pareció invencible estaba fragmentado, luchando en múltiples frentes mientras las colonias humanas, ya no aisladas sino unidas, presionaban su ventaja. En Epsilon 7, un monumento simple se alzaba en la cresta donde Hase solía pararse a contemplar la colonia. No llevaba su nombre, solo una inscripción sencilla: por aquellos que recordaron que nunca fuimos débiles. Y así, la colonia que una vez fue conocida como la más débil se convirtió en el corazón de una nueva alianza, un recordatorio viviente de que la fuerza no se mide en armas o números, sino en la voluntad de luchar por un futuro mejor, incluso cuando todo parece perdido. Mientras los soles gemelos se ponían sobre Epsilon 7, arrojando su luz dorada sobre la colonia próspera y en expansión, Mara a menudo subía a la cresta y miraba hacia las estrellas. En algún lugar allá arriba, pensaba, Hase estaría orgulloso de ver en qué se había convertido la colonia más débil, en el símbolo más poderoso de esperanza en la galaxia.